Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Abby y he decidido hacer este video para contarles cómo fue que perdí mi pierna izquierda. Primero que nada, una disculpa si se escuchan ruidos, es que yo vivo cerca de la carretera y pasan muchos autos y motocicletas. Y también disculpen si no puedo ver a la cámara, pero es mi primer video y pues perdón si me trabo al hablar, pero estoy muy nerviosa, pero he decidido contar mi historia. Pues primero que nada, esto fue hace 4 años, yo tenía 14 años. Esto pasó en el 2018, a principios de año. Siempre cuando iniciamos año, mi familia hacía un viaje para ir a algunas piscinas, entonces esta vez no iba a ser la excepción. Me acuerdo que yo tenía 14 años y íbamos de camino, pero nosotros siempre salíamos a las 5 de la mañana y ese día casualmente estaba muy nublado y estaba lloviznando. Entonces me acuerdo de que pensamos que era normal porque era de mañana, entonces estaba súper nublado. Me acuerdo que nos fuimos y mis papás en ese entonces tenían una camioneta y tenía un camper atrás. Entonces nosotros nos fuimos atrás y iban primos, tías. Entonces cuando íbamos eran como casi 3 horas de camino. Entonces nosotros íbamos y cuando ya íbamos llegando nos paramos a una gasolinera para ver si estábamos bien todo, para chequear las llantas, si el carro necesitaba gasolina, pues eso, a eso nos paramos. Entonces mi papá avanzó unos kilómetros cuando de repente había un carro estacionado en una vuelta. Entonces mi papá quiso frenar, pero como la calle estaba súper mojada porque ese día estaba lloviznando y casi no se veía, entonces estaba súper nublado, había brisa, entonces mi papá no pudo frenar. Me acuerdo que mi papá chocó el carro de esa persona, pero casualmente a ese carro no le pasó absolutamente nada, sino que cuando nosotros nos bajamos y fuimos a ver a nuestro carro de adelante, estaba súper destruido. Entonces todos nos asustamos, nos pusimos tristes y nos quedamos en la vuelta. Era un poco peligroso quedarnos en una vuelta porque estaba, como les decía, estaba lloviznando, no se veía nada. Entonces costaba que el carro se hiciera para un lado porque las llantas, bueno, la cosa de la llanta se había doblado, entonces las puertas estaban dobladas. Entonces primero nos bajamos todos, pero yo me puse muy triste porque ese carro había tenido muchas experiencias en mi niñez, ya lo habían tenido mucho tiempo, entonces yo me puse triste y entonces fui a la parte de atrás donde veníamos y ahí estaba mi abuela y un primito. Entonces yo fui y les fui a decir que se bajaran y cuando yo iba bajando del carro, un carro venía a toda velocidad y me imagino que igual quiso frenar así como nosotros quisimos hacerlo, pero no pudo. Entonces yo iba bajando y pues casualmente la pierna que había bajado primero era la pierna izquierda, la que me amputaron. Entonces yo como que me dormí un ratito. De eso sí no me acuerdo cuando el carro colisionó. Entonces yo cuando desperté, yo estaba tirada en el suelo. Pero yo normal, a mí no me dolía nada. Yo no me acordaba de eso. Entonces yo me senté y cuando me senté y vi mis piernas, yo me quedé en shock. Yo me volví a acostar porque yo dije, ¿pero qué está pasando? Si yo estaba bien hace un momento. Entonces fue cuando mi papá me fue a ayudar y me quiso levantar, pero no me podía levantar porque pues mi pierna estaba súper destruida. El carro la destruyó por completo. Entonces solo me acuerdo que todos gritaban, todos lloraban, y más carros estaban como parando para ver qué estaba sucediendo. Entonces a mí me empezó a dar mucho sueño. Siempre cuando pasa un accidente o algo así, a las personas les da sueño. Entonces a mí me dio muchísimo sueño y mi papá estaba tratando de que yo no me durmiera. Entonces esperamos a la ambulancia y la ambulancia llegó.
y a mí no me dolía nada en ese instante, yo no sentía nada, yo estaba súper tranquila, yo no estaba llorando, no estaba nerviosa, sino que estaba esperando a que la ambulancia llegara. Cuando de repente llegó la ambulancia y me subieron a la ambulancia, me llevaron súper rápido. Y me acuerdo que cuando ya iba llegando al hospital donde iba a recibir atención, a mí ya me estaba súper doliendo. De verdad que era un dolor insoportable y yo sentía que yo no iba a aguantar llegar al hospital. Entonces, cuando escuché, me dijeron que ya habíamos llegado y que aguantara un poquito más. Entonces fue cuando me bajaron y me llevaron a emergencias y ahí pues me atendieron. Yo me acuerdo que me pusieron sangre y también me pusieron suero y con unas lámparas me calentaban y con unos trapos porque como que me estaba poniendo muy fría, entonces por eso tenía que calentarme. Me acuerdo que la sangre que me ponían me salía por la herida donde mi pierna estaba herida. Y pues me acuerdo que esa sangre solo me la ponían y como que salía. Pero me ponían esa sangre para que yo no me quedara sin sangre. Entonces, en ese momento una doctora se me acercó y me dijo, mija, te vamos a tener que quitar tu pierna, me dijo. Y yo le dije, ok, está bien. Yo estaba súper relajada. Yo no estaba triste o no decía, ay no, mi pierna, sino que estaba relajada. Yo no sentía nervios, no sentía miedo. En ese momento no sentía dolor. Entonces yo dije, ok, está bien, perfecto. Entonces fue cuando solo escuché que en ese momento encendieron una sierra, como una sierra se escuchó, y pues fue cuando me cortaron el hueso, porque dicen los doctores que ya no se podía reconstruir porque el hueso había sido molido, entonces solo una parte del hueso quedaba y pues ya no se podía hacer nada. Entonces fue cuando me quitaron la pierna y después iba a entrar a sala de operaciones. Entonces cuando iba a entrar a sala de operaciones, me acuerdo que ahí estaba mi familia, ellos estaban siempre al pendiente de mí y entré a sala de operaciones, pero yo estaba súper relajada. Yo quería que esto pasara por completo, o tal vez era porque no sé, pero yo no sentía nada, en serio no sentía nada de dolor, no sentía nervios. Pero pues cuando entré a sala de operaciones me dijeron que iba a estar todo bien. Entonces fue cuando yo ya me estaba dando como un poco de nervios. Entonces me puse a hablar con las doctoras, con las enfermeras, y pues me dijeron que todo iba a estar bien. Yo solo trataba de hablar porque a mí me daba demasiado sueño y me quería dormir. Entonces me ponía a hablar con las personas que estaban ahí y pues todo estaba bien. Después me amarraron porque decían que esa operación era muy peligrosa. Entonces me acuerdo que me pusieron suero y después me pusieron esa cosita para la respiración, creo yo. Y pues siempre en todas mis operaciones a mí como que me ahoga, no sé, pero me acuerdo que en medio de la operación yo me lo intentaba quitar, aunque estaba con anestesia, pero yo me lo intentaba quitar porque, no sé, era muy incómodo para mí. Entonces yo me acuerdo que entré como a las 10 de la mañana a quirófano y salí como a las 7 de la noche. Entonces sí fue una operación muy larga. Y cuando salí, me acuerdo que me llevaron a unos rayos X y a otros procedimientos que tenía que pasar para ver si la operación estaba bien. Y gracias a Dios estaba todo súper bien. Después de eso me acuerdo que desperté a las 9 de la noche. Me acuerdo que yo me quise levantar de la camilla donde estaba. Y cuando me quise levantar y vi mi pierna que ya no la tenía, me puse triste porque en ese momento sí ya sentía y ya otra vez sentía, ya tenía mis emociones otra vez. Y pues me acuerdo de que me quise parar y una enfermera me dijo, no, tranquila. Y después llegó mi mamá y me explicó y pues sí me costó entenderlo porque en la mañana tenía las dos piernas y en la noche ya no las tenía. Entonces sí fue un proceso muy difícil,
pero estuve tranquila, traté de relajarme y pues después estuve 15 días en el hospital. Mi familia no pudo, algunos sí me fueron a ver, pero cuando yo estaba anestesiada. Pero después de los días que pasaron, yo no quería que nadie fuera porque tenía mucho miedo. Y donde yo me había quedado en el hospital estaba súper lejos de donde yo vivo. Entonces yo mejor decía que no porque yo estaba con miedo. Entonces me acuerdo que estuve 15 días en el hospital y me acuerdo que todos los días me daban la misma comida porque solo eso podía comer. Entonces me acuerdo que yo ya no quería más. Yo no podía dormir. Yo me acuerdo que me dormía 10 minutos y creía que esos 10 minutos eran 3 horas, pero no. Entonces me ponía súper triste y me acuerdo que una vez en una madrugada yo estaba despierta. Eran a las 3 de la madrugada cuando de repente se me cae el vendaje y yo dije, ay no, yo no lo quiero, porque yo tenía un pánico. No quería ver mi operación porque tenía miedo de que se me abriera o que tocara algo. Tenía mucho miedo. Entonces me acuerdo que por el miedo me empezó a salir sangre y no me paraba la sangre. Entonces como a las 7 de la mañana llegó el doctor y pues me pusieron un tampón para que ya no me saliera sangre. Y me acuerdo que yo dije ese día, yo ya no voy a comer, ya no quiero más porque yo no podía, yo sentía que ya no. Entonces me acuerdo que ese día y dieron tacos y pues yo dije, no, esta es una señal de que yo tengo que seguir. Entonces me acuerdo que sí comí ese día y pues seguí. Los dolores eran muy fuertes. Me ponían medicina para el dolor en las venas y pues como me dolía demasiado. Y aparte yo donde estaba habían muchas más personas, habían 6 camillas más contándome a mí, pero todos teníamos un espacio, era un cuarto súper grande, pero todos teníamos un espacio. Entonces había más personas que estaban enfermas de diferentes cosas. Entonces me acuerdo que un día el doctor llega a ver cómo estaba yo y cómo estaba mi operación. Y me acuerdo que me dice, tu operación se infectó, me dice. Y yo, ¿pero por qué? Entonces decían que porque habían demasiadas personas o porque cuando fue el accidente pudo ser de que se me había quedado algunos pedazos de vidrio adentro o tierra. Entonces yo me acuerdo que el doctor le dijo a mi mamá, vamos a tener que operarla de nuevo para ver cómo está, porque se infectó y ya no podemos hacer nada. Entonces yo me acuerdo que mi mamá dijo, está bien, pero había una condición, yo no tenía que comer ese día en la noche ni en la mañana, y mi operación era como tipo 3 de la tarde, me acuerdo yo. Entonces yo no comí y yo me acuerdo que yo siempre tomaba agua pura porque me daba mucha ansiedad y yo quería estar comiendo algo pero no podía comer nada. Entonces siempre tomaba agua pura cada 5 minutos, siempre. Entonces me acuerdo que ese día no podía tomar agua pura, no podía comer nada porque al otro día iba a ser mi operación. Entonces ese día cumplía 15 días, me acuerdo. Y pues estaba esperando, bueno, ya era el otro día y estaba esperando a que me llamaran para entrar a quirófano. En ese momento sí estaba súper nerviosa. Yo sentía que ya no iba a despertar o algo así. Entonces me acuerdo que pasaron a las 3, luego a las 4 y el doctor llegó y dijo, hoy no se va a poder operar a Abigail. Pues nosotros comprendimos porque había muchos pacientes que estaban esperando al doctor. Y pues dijo el doctor, mañana la vamos a operar, pero eso sí no tiene que comer nada otra vez. Y ahí van a ser 2 días que yo no iba a comer nada. Entonces mi mamá dijo, no, esto no puede quedar así, no te pueden operar otra vez. Entonces me acuerdo que mi mamá llamó a una ambulancia y llamó a su doctor que estaba aquí cerca de donde yo vivo. Y pues el doctor le dijo,
sí, hay que trasladarla para acá. Y pues me acuerdo que ese día estaba súper feliz porque yo ya iba a estar cerca de mi familia, no tan cerca, pero ya iba a estar un poco cerca de mi familia. Y me acuerdo que mi mamá hizo los trámites, mi papá aquí ayudó. Yo tengo otro hermano y entonces mi papá estaba a cargo de mi hermano. Entonces mi mamá estaba a cargo de mí y mi papá estaba a cargo de mi hermano. Entonces me acuerdo que ese día... bueno, ya eran como a las 5 de la tarde y yo vine aquí como a las... Pues yo a las 5:30 ya estaba aquí porque yo me vine en ambulancia, entonces nos hicimos como media hora para venir aquí donde yo vivo. Entonces cuando venimos aquí, mi doctor me recibió, me dieron mi habitación y pues todo estaba muy bien. Entonces fue cuando ya el doctor iba a ver mi operación para ver si sí tenía que ser una operación o qué iba a hacer. Entonces me acuerdo que el doctor le dijo a mi mamá, no, ella no necesita operación, no necesita nada ya, solo vamos a usar tratamientos para que esa infección se vaya. Y me acuerdo que yo estaba muy feliz porque ya no iba a entrar a quirófano. Y pues pasaron los días, en el sanatorio estuve 3 días y pues ya estaba muy bien, mi familia me pudo ir a ver y pues luego llegué a mi casa, estuve con tratamientos, luego fui a terapias y luego fue cuando ya me compraron mi prótesis. Bueno, este ha sido mi story time y pues quiero decirles que se amen tal y como son. Yo sé que muchas veces cuesta amarnos o cuesta valorarnos como somos y muchas veces vemos los defectos o decimos, mis piernas son muy gordas o son muy flacas o mis brazos son flacos o no me gusta mi cuerpo, pero personas que están discapacitadas y personas que les hace falta un miembro de su cuerpo quisieran estar completos y no importa si sus piernas están flacas o si sus piernas están gordas o si no les gusta cómo son, pero ámense porque es muy difícil tener una discapacidad. Es lindo, bueno, para mí es lindo porque experimenté muchas cosas y me amo tal y como soy, aunque a veces criticamos sin saber el por qué, pero quiero decirles que se valoren y valoren lo que tengan, denle gracias a Dios porque están completos y porque no les hace falta ninguna extremidad. Y pues yo creo que deberíamos estar agradecidos por cada parte que tenemos de nuestro cuerpo, porque si no sería muy difícil. Entonces quería contarles cómo fue mi historia y pues muchas gracias por escucharla.